conocer quién es María Gabriela Reyes. Soy una mujer venezolana, soy donante de riñón, soy gestora sanitaria, soy tejedora, soy cocinera. En líneas generales eso soy. Tengo una reinvención profesional en este momento. He tenido que emigrar a una edad donde es difícil conseguir trabajo y he tenido que estudiar en medio de esta migración, y dentro de mis ilusiones está prepararme para si algún día me toca volver a Venezuela. Me doy. Esto es para los latinoamericanos una palabra o una expresión que es como rendirse. Claro. La primera vez que oí ese título, mi respuesta fue que eso era Kiko del Chavo. Ok. Después que mi amiga que me sugirió el nombre me dio la explicación que le dio ChatGPT de ese nombre, me cautivó. Porque ese nombre, la acepción mexicana significa me doy por vencido. Y ese vencimiento no es un vencimiento de derrota, es darse por vencido en el sentido que te arrodillas y te postras ante fuerzas superiores. Que llega un momento que sientes que ya no puedes solo. ¿Y en qué momento te diste? Lo tengo totalmente claro. Una fecha no te la puedo precisar porque se me olvidó, pero creo que por tantas cosas que estaba viviendo. Pero el hospital donde sucedió todo esto, que es la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, tiene una capilla que para mí es algo energético, una cosa increíble. Yo no sé qué pasa en esa capilla. Yo voy en el autobús por fuera y siento que me atrae. En medio de esa capilla yo llegué a un momento en que sentí que yo había sido hasta soberbia, que creí que podía solo. Y en un momento que me arrodillé y dije, aquí está tu hijo pródigo, lo recuerdo tal cual, ayúdame porque sola no puedo. Y eso para mí fue, porque bueno, por algunas cosas que verán en el libro, yo estaba muy apartada de la espiritualidad, y eso fue un momento en que decidí, sola no puedo, necesito ayuda. Y esa es la explicación del me doy mexicano. Luego, también me doy significa que estoy dando una parte muy grande de mí, una parte que das absolutamente por amor. Pero dando, recibes. Dando, te das. Entonces me pareció que era un título corto, pero era súper atractivo, intrigante, y que podía preparar al lector para una situación interesante. Durante 15, 20 años dirigiste un centro clínico de salud. Sí. Y cuando a ti te hablan de cáncer, de fallas renales, tú sabes de lo que te están hablando. Sé más de lo que quisiera, Franco. Ok. Porque fíjate cómo son las cosas del destino. Mi papá tenía un amigo que tenía lupus, la misma enfermedad que tiene Diego. Y ese señor viajaba a Caracas a dializarse porque no había unidades en el centro del país. Mi papá se sentía tan triste que él tuviera que ir 3 días a la semana a Caracas, que decidió, en esa época mi papá trabajaba en el Hospital Central de Maracay, decidió unirse con unos residentes del área de nefrología y montaron la primera unidad de diálisis en el centro del país. Esa unidad de diálisis permitió que ese amigo de él se dializara en Cagua y empezó a crecer. Y cuando nos mudamos a la nueva sede y yo tomo el control del centro médico, hicimos una nueva unidad. Y por alguna razón que solo el universo sabrá, mi abuelo, Luis Onofre Reyes, en cuyo nombre la unidad del centro médico se llamaba así, mi papá y yo trabajamos arduamente por los enfermos renales. Yo recuerdo, por ejemplo, que lo narro en el libro, en la urbanización había un vecino que estaba rondando los 70 años, por esa época en Venezuela no trasplantaban sino hasta esa edad. Y él le preguntó a mi papá que si se inscribía en la lista de trasplantes, que ya no le daba tiempo, y mi papá le dijo, primo, inscríbase. Y a la semana lo estaban llamando con toda la suerte del mundo, porque él tenía un tipo de sangre rara y murió alguien y uno de los riñones era para él. Y ese primo me cansé de verlo en la urbanización caminando, finalmente vivió una vida completa, pero la enfermedad renal por alguna razón ha rondado mi vida permanentemente. No encuentro en el libro el capítulo de los privilegios, pero es que tú quizá, mucha gente puede pensar que enfrentaste esta situación del trasplante con privilegios. ¿Y fue así?
Yo pienso que con circunstancias. Cada quien tiene sus circunstancias. Y fíjate que me lo pensé durante el tiempo que escribí el libro porque lo menos que quería era ser chocante con quien está viviendo la misma situación en circunstancias mucho más adversas. Pero como mi idea fue abrir mi corazón y ser absolutamente sincera, yo asumo mi vida con mis circunstancias. Es verdad, lo estoy viviendo en un país cuya Organización Nacional de Trasplantes está 30% arriba de cualquier sistema de trasplantes en el mundo, incluso en Estados Unidos. Lo estoy viviendo con documentos, porque gracias a los ancestros canarios de mis hijos, ellos son españoles desde el año 2009, por la ley de memoria histórica. Lo estoy viviendo con privilegios porque vengo de una familia donde la resiliencia es algo increíble. Yo tengo una tía minusválida desde los 22 años, que fue la primera mujer entrenada en Nueva York para ejercer su profesión como odontólogo. Entonces, desde ese punto de vista, tuve muchas fortalezas, pero eso no cambia el hecho de la dificultad de esto. No estamos hablando que pagaste este trasplante. No, para nada. Mira, las premisas del sistema de trasplante en España son altruismo, es decir, que tú lo haces solo por amor y anonimato. La única manera que tú sepas quién es tu donante es en el caso de Diego y mío, porque obviamente yo soy su mamá, pero no hay manera que tú sepas de dónde viene. Y hay un fenómeno increíble aquí que yo no lo conocía. Aquí hay el donante altruista. Tú donas, no sabes para quién, no va dirigido a alguien. Entonces, ese riñón lo ponen en una lista que puede ir o a la lista de espera normal, o aquí hay un sistema, porque es tan brillante el sistema de trasplante español, que son 3 parejas. Si tú me quieres donar a mí y tú y yo no somos compatibles, entran en juego 3 parejas. Tú le donas a la segunda le dona al tercero y el tercero le dona al primero. Con eso se están cumpliendo los sueños de las 3 parejas, ¿ves? Y a veces ese riñón va hacia allá. Entonces, sí, tuve el grandísimo privilegio de estar en un país que es un tributo a la enfermedad renal. Pero eso son las circunstancias de mi vida. Y es la verdad. Y de esa manera incluso fue muy duro, muy difícil, muy complejo, pero sí tuve esos privilegios. La vida nunca se detiene, la vida continúa, la vida cambia. Yo siento que yo tengo una vida absolutamente diferente antes y después del trasplante, que Diego tiene una vida diferente antes y después del trasplante. Y definitivamente las situaciones del dolor solo se justifican en la medida en que tú evolucionas. Yo soy otra persona para mejor. Y también, pues, yo tuve lo que se llaman unos duelos sobrepuestos. Yo emigré. Una de las cositas que no me gusta de la emigración es que tú dejas tus vivencias académicas y laborales en Venezuela y llegas aquí con más de 50 años y se te pone costa arriba. Entonces yo aquí tuve que empezar de cero, me volví a ser abogado, hice una maestría en dirección y gestión sanitaria y en este momento, como la vida no se detiene, pues se me abrió otro capítulo. Y hace como 6 semanas estaba en mi casa y me llegó un correo del ayuntamiento de una ciudad valenciana que se llama Gandía, que es hermosa, que es un ducado, y me ofrecieron un cargo como funcionaria interina y tengo 6 semanas en Valencia, pues lidiando con el valenciano, tratando de abrir mi oído para aprender unas cosas que jamás en mi vida había oído, lidiando con la tecnología, viviendo frente al mar y bueno, la vida continúa hasta el último minuto. Estamos vivos hasta el minuto del último respiro. Cuando se presenta la situación de la enfermedad de Diego y descubren que tú puedes ser una candidata para el trasplante. No fue tan lineal, Gianfranco. Primero, cuando yo llego aquí, mira, yo salí de Venezuela, creo que fue el 15 de septiembre del 17. Me vine por París y yo venía volando sin saber si lo iba a encontrar vivo. Imagínate lo que fue ese viaje. Y cuando yo llegué, de hecho yo venía con un pasaje de 15 días. Yo jamás me imaginé en mi vida que yo me iba a quedar. Cuando llego y veo la gravedad de la situación, bueno, favorablemente cuando llegué ya Diego estaba fuera de terapia intensiva. Ya por lo menos no estaba muerto. Pero la primera vez que oí que lo iban a trasplantar, es como que tú oyeras que entra Freddy Krueger.
tú decías, ¿pero qué es esto? Es más, ¿sabes cuando estás teniendo una pesadilla terrible y tú, Dios mío, que me despierte, que esto no puede ser verdad? No me despertaba. Y claro, la primera vez que yo vi, no, la solución es un trasplante, eso fue algo, no sabes, sentí que se me vino el mundo abajo, se me tambalearon las estructuras, fue una cosa dantesca. De ese momento, en el 17, al trasplante pasaron 4 años. 4 años de una diálisis, un día sí y un día no. 4 años donde el primer año yo no dormí ni un minuto. Yo pensé en algún momento que yo jamás en mi vida iba a volver a sonreír. Yo lloré tanto que yo siento que a veces que se me secaron las lágrimas. Pero el tiempo y la disposición, porque yo decidí, yo me comprometí con la providencia a salir del caos y la providencia me halló. Porque yo empecé a salir y había momentos en que yo decía, pero ¿cómo yo me puedo sentir así si está pasando todo eso? O sea, que la vida no se detiene para nada, la vida es una constante pues, evolución. Y estando yo, recuerdo como a las 3 semanas de haber llegado a Venezuela, vino mi cuñado a acompañarme, y él es médico. Y él quiso hablar con la nefróloga que veía a Diego. Y cuando llegamos, casualmente estaba el director del área de nefrología. Yo aquí no hay el contacto que uno tiene con los médicos venezolanos. O sea, yo con ellos, por ejemplo, el médico que me operó a mí, yo lo vi el día que me operó y lo veo una vez al año en mi control. No es como en Venezuela que tú te llevas al médico para tu casa y le haces una arepa. Eso no existe aquí. Entonces, cuando yo lo vi a él, que coincidimos, recuerdo que él me dijo, me alegra verla joven y fuerte porque usted le va a donar el riñón a su hijo. Imagínate tú. O sea, Era el otro capítulo de la pesadilla. Era la noche siguiente de la pesadilla. Era la noche siguiente, pero es que él como que me determinó. Yo me imagino que una persona en esa área llega a desarrollar un ojo tan interesante, que él me lo dijo así. Es que yo, mira, yo siendo abogado en el centro médico, yo decía, no te quiero ver porque te estoy viendo algo que no está bien. Y entonces esa gente tiene como esa intuición. Y me lo dijo, usted se lo va a donar. Claro, yo no estaba ni tan joven ni tan sana, porque tenía, joven, bueno, sí, no hay límite de edad para donar. Eso es lo primero que debo decir. Yo tenía en ese momento como 50 años y sana porque en medio de todos los estudios que me hicieron, resulta que yo tengo un poco de síndrome metabólico por unos años de acumular sobrepeso por muchas razones, pues. Entonces me mandaron a los endocrinólogos y me dijeron que hasta tanto no me controlaran eso, no podía haber trasplante de mi parte. Con Diego el otro tema, porque ellos tienen el deber de proteger al donante. Eso es un deber que incluso está por ley, que a un donante, a una persona, un donante vivo de riñón, no lo pueden poner en una situación que comprometa su salud. Ellos no pueden sacar a un paciente de diálisis para meter a dos. Es una locura, pues. Entonces me refirieron a endocrinología, he estado en tratamiento full desde ese momento, han logrado controlarme en una situación que yo tengo familiar, que es un poco de hiperlipidemia, que es el colesterol malo alto. Y bueno, eso fue un camino donde, a pesar de que tenía ciertos problemas de salud, eso no me impedía ser la donante. Me lo controlaron y la donación se efectuó 4 años después, habiéndome controlado a mí el síndrome metabólico. Por el lado de Diego, el trasplante no podía darse hasta que él le controlaran el lupus, porque el riesgo era que el lupus destruyera el riñón mío. Entonces, una vez que llegamos al punto que nos dijeron está controlado, se fijó el trasplante y nos agarró la pandemia. Hay un tema bien, bien lindo porque yo compré en una iglesia madrileña hermosísima, una Virgen de la Milagrosa. Yo en todos los momentos de mi duda de fe siempre he sido muy mariana, sabes que los venezolanos somos muy marianos. Me compré mi Virgen y la Virgen es hermosísima con su manto azul y ella está montada sobre un mundo y tiene una culebra. Y yo desde el día uno le decía, te tengo controlando el lupus, te tengo controlando el lupus, te tengo controlando el lupus. El mundo es dorado y la culebra es verde. El día que me dijeron, está controlado, Gregorio, mi esposo, agarró y pintó la culebra del mismo dorado y ahora no se ve sino como el mundo con cierto relieve. Wow. Porque, claro, ahí están involucradas tantas fuerzas espirituales, de fe, de tantas aristas que, bueno, eso es un poco lo que fue ese proceso que duró 4 años porque debían controlar el lupus. Y en esos 4 años nos fuimos calmando. Mira, hay un cuento que es increíble. El día que yo fui, aquí por ley, tú tienes que firmar ante un juez un consentimiento informado.
Bueno, yo estaba el juez en el estrado, era una jueza, hablando de mi riñón como quien habla de un carro. Le va a donar el riñón izquierdo por todos los riesgos y pudiendo generar daño psicológico, mental, lo que sea. Estábamos dos señoras y éramos las primeras personas post pandemia. Porque como el trasplante, en este caso era un trasplante electivo, no una emergencia, esperaron a que estuviera controlado el COVID. Si en el camino aparecía un donante de cadáver, lo hacen. Pero como en este caso era una electiva, esperaron. Entonces cuando fuimos a firmar eso con todas las autoridades del hospital, con la gente de terapia intensiva, y yo oí a ese cuento, le dijeron a la señora que si ella no tenía problema en hacer la audiencia conmigo. Y la señora dijo que no quería. Y yo recuerdo ver a esa señora temblar como yo había temblado 4 años antes. Que yo dije, oye, qué increíble cómo el tiempo puso las cosas en su sitio y yo estoy aquí bien serena. No feliz, ni eufórica, ni con poco miedo, la verdad. Pero el tiempo cambió la cara de aquello que estamos viviendo increíblemente. Hay una parte de toda esta historia, que no sé si está en el libro, que es como un poco esotérica, como un poco mágica. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, eso es una parte que yo no quise poner ahí porque es como algo que puede chocarle a ciertas personas, pero a mí me pasó. Y es algo que yo no lo puedo negar. Yo estaba en la capilla del hospital muy mal, muy mal. Como les dije antes, esa capilla para mí tiene una energía. Yo no sé nada de física cuántica, pero ahí está. Es una cosa increíble. Yo estaba llora y llora y llora y llora y llora. Cuando me para una señora en la puerta. Yo, por supuesto, a lo mejor veo a esa señora en el metro, no sé quién es. Y me dijo, tus oraciones están siendo oídas y tu hijo va a estar bien. Yo soy una medium y te lo mandan a decir. Imagínate mi impacto. Recuerdo que me dijo, compra una Biblia y tenla en tu casa. Yo salí de ahí y de hecho compré una Biblia angélica porque me metí en el primer La primera que compraste. La primera que encontré porque yo estaba como impactada porque me dijo, mi hijo, o sea, ella sabía que era mi hijo que estaba enfermo. ¿No te dijo tu ser querido? No, no me lo dijo. Y además, yo había visto una película. Claro, ¿y cómo recibe esto una persona que se dedica a las leyes y que además es hija de 2 científicos? Y que trabajó toda la vida en una clínica. Claro. Porque tú sabes que los médicos son totalmente incrédulos ante esas cosas. Pero yo había visto una película que se llama, estaba en YouTube y se veía muy mal, pero su esencia era muy buena. Se llamaba No Solar, Nuestro Hogar. Y en esa película explicaban que las personas que morían y dejaban personas en la tierra que tenían como problemas, ellos a través de hacer ciertos trabajos lograban que les mandaran a alguien en la tierra que le diera un mensaje de consuelo a su familia. Y yo no sé por qué, desde que esa señora me dijo eso, yo lo que pensé fue mi papá. Mi papá había muerto 4 años antes. ¿Un médico? Un médico, además un médico que fue un referente en mi vida. Sí, él fue mi vecino, mi jefe, mi papá además, que me llevaba 25 años, es decir, que contemporáneo casi. Y la muerte de mi papá a mí me hizo resignificar la muerte, porque yo a él lo siento presente en mi vida cada minuto de mi vida. Yo hablo tanto de él sin proponérmelo, que a veces yo digo, ¿cuántas veces hoy he nombrado a mi papá? Y mi papá estuvo conmigo en ese pabellón. En las 3-4 horas que tenemos juntos me has contado 50 anécdotas de tu papá, has citado referencias de tu papá, pero es que tú lo has sabes comparado. bien. Mi papá era tu jefe de prensa. Sí, por tú supuesto. lo sabes bien. Mi papá recortaba su periódico, Y me le hacía hacía un bibliotecas. círculo y lo tiraba a mi casa. Porque mi papá era mi vecino. Pues, y cada vez que Gianfranco iba, le tiraba el periódico recortado y con su. Cuando yo aparecía Con en la su prensa, marca, entonces y le me decía, hacía yo soy mi tu jefe de hemeroteca. prensa. Sí. Claro, pero su muerte hizo que yo no viera la muerte ya de la misma manera. Y yo lo sentía él presente conmigo en el pabellón. Llámalo como quiera, cree lo que quiera, pero a mí me pasó y yo lo siento de esa manera. Mi papá está presente en mi vida cada minuto. Él es probablemente la persona que más ha influido en mi vida. Diego, tu hijo, está vivo hoy gracias a la ciencia o por un milagro. No, gracias a la ciencia.
Gracias a la ciencia, y el milagro fue que se conjugó todo para que se engranara ese rompecabezas y él estuviera aquí, esa crisis sucediera aquí, él tuviera papeles aquí, yo fuera compatible con él, porque aún teniendo todos esos recursos, cualquier persona, la oportunidad, tiempo, espacio puede hacer que la gravedad sea tan grande que no llegue. Entonces, si un milagro podemos decir, es ese. La ciencia hizo lo suyo y la providencia hizo lo suyo. Y además, esa providencia nos dio unos regalos increíbles. Yo no soy la misma persona, yo era una persona con una estructura mental cuadrada, de ahí no me sacaba nadie. Eso por aquí y de esta manera. Una mujer de leyes. Pero más allá de leyes, porque tú sabes que yo más que abogado siempre fui una gerente sanitaria. Y era y es lo que realmente me gusta. Pero más allá de las leyes, yo creía que la vida era así, tú te vas por este camino. Yo tenía planes hasta de dónde me iba a morir. Y tú lo sabes bien, yo compré ese apartamento en Cata porque yo me iba a retirar en Cata y yo iba a morir ahí. Y si una cosa me enseñó esta situación es que tú no determinas nada. Y hoy estás viendo el mar. Y hoy estoy viendo el mar. El mismo mar, pero desde otra locación. Bueno, imagínate que me traje un cuadro de mi papá, que mi papá amaba la pintura venezolana y tenía un Ávila de Giovanni Di Muno. Y el Ávila era el Ávila desde el Cafetal. Y lo publiqué en el grupo de la familia y le puse, papá, el Ávila desde el Cafetal, hoy ve el Mediterráneo. Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilla. Sí, y allá tengo mi Ávila viendo el Mediterráneo a diario. Qué maravilla. Se enfrenta a una enfermedad como esta y de repente la providencia es lo último y lo único, el principio y el fin que le puede quedar a una persona. Vamos a imaginar a una madre. ¿Qué le puedes decir a alguien que el único recurso que tiene en sus manos ante una situación como esta sea la providencia divina? Yo creo que la providencia hace lo suyo, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Yo no me puedo sentar en mi casa a esperar que me toquen la puerta y me ofrezcan un trabajo. Yo tengo que estudiar y prepararme para que me ofrezcan ese trabajo. Yo no puedo pretender que me toquen la puerta y me traigan el riñón en un tubo. Yo tengo que hacer todo para llegar a ese momento. Y es verdad, las personas en Venezuela están viviendo. Mira, una de las cosas que a mí me convenció que yo tenía que dejar de esa víctima que me habitó durante un año fue una vez que alguien me mandó un Twitter de lo que estaban viviendo las mamás en el JM de Los Ríos. Y yo dije, ¿qué te pasa a ti? Porque esas mamás son tan mamás como tú, quieren a sus hijos tanto como tú. Y la noticia decía que esas mamás comían cuando una fundación les daba comida eventualmente en Venezuela. Y yo dije, mira, a ti te ha faltado no sé qué en esta situación. Entonces, ¿cómo puedes estar tú la víctima, como cuando esas mujeres son tan madres como tú y aman a sus hijos tanto como tú y están dispuestas a hacer tanto por sus hijos? Y tú tienes un mundo de cosas que no estás agradeciendo. Te estás quejando de todo. Está todo el día alimentando ese lobo que te está rumiando la vida, que te está rumiando, pobrecita, yo no me merecía esto. Mi papá fundó las diálisis, yo trabajé por las diálisis y ahora me toca lo más duro. Y de repente comienzas a ver otra perspectiva. ¿Qué más quiero? ¿Y durante cuánto tiempo te preguntaste por qué a ti? Por lo menos un año. Lo que pasa es que, como te dije, yo dentro de este me doy, fíjate. Yo una de las cosas que me di, porque yo era demasiado autosuficiente. Yo puedo con todo, yo hago todo. Y de repente yo dije, mira, déjate querer, déjate apoyar, déjate arropar en esto tan fuerte. Y entonces dentro de eso empecé a recibir tantas bendiciones. Mira, el otro cuento que es loquísimo, cuando yo hice este paso previo al trasplante, tiene un comité de ética en el hospital. A ti te sientan en una sala de la Fundación Jiménez Díaz con un poco de personas que te tienen que hacer ver que tú tienes la capacidad de arrepentirte incluso estando en pabellón. Porque por ley yo puedo llegar, o sea, lo que me están anestesiando, yo páralo. Y las razones nunca se las van a decir a nadie. O sea, inclusive le van a decir, tú una crisis hipertensiva, cualquier cosa para que yo no quede como la que se arrepintió. E incluso esa decisión de arrepentirme
no supone ningún tipo de resarcimiento por el Estado español. O sea, a mí no me van a cobrar nada porque yo dejé a los cirujanos esperando, nada, porque una de las premisas de la donación es que sea absolutamente voluntario. Hasta el último momento. Habiendo firmado en el tribunal. Entonces, retomo lo que te estaba contando de que yo siento que me dejé querer. Mira, tú lo sabes bien que yo nunca he sido una persona de andar con la manicure. Entonces, mis amigas me pintaron las uñas de rojo para el día del fulano comité de ética. Y yo llegué allá, o sea, como que iba para una fiesta. Yo me sentía, bueno, la loca. Me van a negar la autorización porque no está clara de lo que está viviendo. Claro. Y las preguntas eran, Gianfranco, o sea, ¿estás clara que le puedes donar el riñón y que se pierda en el minuto 1? Y yo, sí. ¿Estás clara en que se puede perder y tú además quedar con un daño psicológico? Sí, estoy clara. Enfrentar eso es algo que se las trae, ¿ves? Y que tú de alguna manera tienes que estar muy decidido porque la idea de ellos es arrepiéntate ya para que no te arrepientas en el pabellón si es que te van a arrepentir. Para este libro hay personas y lugares importantes. Por ejemplo, lugares. Donde estamos grabando. ¿Qué pasa con este lugar? Este sitio es lo que se llamaría un grupo de apoyo al cual llegué, no sé si intuitivamente o por el destino, por la providencia, por lo que sea que llegué. Lo que no está viendo la gente, ¿qué hay aquí dentro? Esto es lo que se llama un taller de tricotosa. La tricotosa es una máquina que yo conocí cuando yo era muy chiquita en Cagua. Teníamos una costurera que era de madera. Y esa costurera tenía una máquina de tricotar. Tricotar es una máquina que hace el equivalente al punto, pero con una máquina. Yo, cuando llegué, comencé a hacer muñecos en crochet y estaba buscando a alguien que me enseñara eso que yo vi en Cagua, porque yo quería como rendir, hacer más rápido la ropa de los muñecos. Y llegué aquí. Y resulta que ese día me recibió Mirta. Mirta es peruana, pero inmigrante desde primero a Venezuela y después a España. Y se convirtió en mi amiga. Y más allá de ser mi amiga y de haberme apoyado en muchos momentos increíbles, por ejemplo, cuando Diego tuvo COVID con neumonía bilateral, yo estaba con ella. Pero más allá de eso, esto es un grupo de apoyo improvisado, porque hay mucha evidencia que las personas que están pasando por situaciones de alto estrés utilizan el tejido como una herramienta terapéutica. De hecho, la Comunidad de Madrid tiene grupos de tejedoras de mujeres que enfrentan cáncer de mama. Entonces, en este sitio había una peculiaridad, o la hay. Aquí, Mirta le da clase como a 5 personas de manera aleatoria y hay un factor que normalmente es común entre todas esas personas, que es que están enfrentando situaciones de dolor. La mayoría, no todas. Entonces, aquí hay... Pero la vida quizá juega para traerlos todos aquí. Claro, y yo he conocido personas aquí con lupus, he conocido personas aquí que están enfrentando una quimioterapia, he conocido emigrantes que se están abriendo paso a través de... Hay una muchacha, por ejemplo, que hace ropa de perros con la máquina. Y claro, al ser personas desconocidas y sobre todo que no es el mismo grupo siempre, tú compartes la información que tú quieres compartir. Entonces no hay presión. Porque lamentablemente a veces en los grupos, en los del colegio, en los de bachillerato, comienzan las preguntas impertinentes. Y preguntas que te generan mucha ansiedad. Porque te preguntan, por ejemplo, ¿cuánto va a durar el riñón? Y tú dices, pero ¿cómo me va a preguntar eso a mí? O sea, porque, ok, a lo mejor si todos los días tuviéramos esa conversación, yo esa pregunta la tolero, pero tienes 30 años que no me ves y me lo vas a preguntar. Entonces, aquí tú compartes la información que tú quieres. Este es un sitio milagroso, porque definitivamente hay evidencia científica que sobre todo el tejido, mira, ahora se considera una expresión especializada del mindfulness, porque tú te centras en el aquí y en el ahora. Si tú te pones a pensar y se te va la mente, pierdes el tejido. Con tu permiso, mindfulness, aquí esta es la forma española de pronunciarlo, pero es mindfulness. Exacto. Para el resto del mundo. Exacto, acuérdate que aquí hablamos así, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso te mantiene en el aquí y en el ahora, porque si tú te pones a que se te vaya el pensamiento, pierdes el punto y se te daña el tejido.
Entonces, es una manera de centrarte en el aquí, en el ahora, en no estar pensando en ese futuro, en rumiar esos escenarios catastróficos. Y bueno, este sitio ha sido todo ese apoyo para los procesos de dolor que los narro ahí, porque una de las cosas que yo quise en ese libro es que yo recuerdo que a mí la gente me decía, ten fe, y yo decía, ajá, ¿cómo se hace eso? Porque es que una cosa es que tú quieras tenerla y otra cómo la tengo. Por ejemplo, con respecto a ese tema, yo aprendí en el camino que la fe es una decisión de tu voluntad. Tú decides sentirte una persona tan buena que el universo no está atacándote. Tú decides sentir que eres tan especial e importante para el universo que la providencia y Dios, o como lo quieras llamar, está ahí, no para castigarte, no para ganarte el día de más allá un premio. Él está ahí para que tú tengas consuelo, entiendas que eres amado y que no estás solo. ¿Y en algún momento te peleaste con Dios? Totalmente. Y esa pelea vino más, honestamente, por mi ignorancia que porque efectivamente me peleara con él. Porque, fíjate, yo tengo 19 años de formación católica. 5 en primaria, 6 en primaria, 5 en bachillerato y los 5 en la Universidad Católica. Y claro, yo tenía... Y además te llamas María. Y además me llamo María. Y además mía se llama María. Pero en esa formación católica tan férrea y que tuvo muchas cosas buenas, por ejemplo, los jesuitas, a mi generación le sembraron una vocación de servicio que es increíble. Yo hablo con mis compañeros de promoción, que normalmente son del 68, porque en esa época éramos todos como de ese año, y son gente que hace trabajo social, ¿sabes? Y eso mucho se lo debemos a los jesuitas. Pero algo que me pasó a mí fue que yo me divorcié, y la Iglesia Católica la agarra con los divorciados. Entonces, para mí eso fue algo tan humillante que yo quise, por ejemplo, durante la primera comunión de mis hijos, llevarlos a ofrenda y nos decían, no, los divorciados para allá. Que yo agarré una rabia contra todo y yo dije, bueno, si no me quieren, yo no los quiero. Claro, una cosa es Dios y otra cosa es el templo. Claro, porque es que fíjate. Que a veces el templo no representa. Claro, pero fíjate la diferencia, Gianfranco. Es que una cosa es la espiritualidad y otra la religiosidad. Y si algo me ha enseñado a mí este camino, es que las iglesias no tienen el monopolio de Dios. Tú puedes llegar a Dios por otras vías. Tú puedes creer en Dios tanto como creen los que están en esos templos, sin desmerecerlo, porque hay personas que honestamente creen en ellos y que siguen sus directrices, y hay otros que, bueno, han cometido desmanes que ya tú verás. Pero el camino espiritual no necesariamente pasa por ahí. Entonces, claro, yo me separo de todo lo que significa la espiritualidad, porque yo siento que es injusto que me excomulgan, porque ahora hay posiciones, pero en ese momento la sanción era que un divorciado no podía comulgar nunca más. ¿Ves? Y entonces decido, yo no los necesito a ellos, yo me aparto. Y por eso cuando en el Medoy te decía, me rendí, es que me rendí ante que no podía ser tan soberbia, yo sola no podía. Yo tenía que rendirme y me rendí ante esas fuerzas superiores. Pero eso fue un proceso probablemente de instruirme y de entender que había una espiritualidad laica que no pasaba por la iglesia formal. Luego de 50 y tantos años, Cállate. porque además nunca has tenido mayor pudor de decir tu edad. Jamás, pues ni regresaría. Por supuesto, pero te conviertes ahora en escritora. Bueno, te voy a echar ese cuento porque es bueno. Yo siempre he sido una persona muy negada a esto de las redes sociales. Yo siempre he sido absolutamente cuidadosa de mi vida personal, y yo se lo atribuyo a que al haber vivido y crecido en un pueblo, hacía que ese tema fuera complicado. Yo recuerdo, yo no sé si estaba contigo, una vez en la bomba en la encrucijada, que yo me estaba quejando con el bombero. Una bomba es una estación de servicio de gasolina. Sí, y yo me estaba quejando de lo lento que atendían a la gente, y el bombero, que no sé cómo se dirá en español en España, me dijo, ¿qué vas a hablar tú? ¿Acaso que en el centro médico te atienden rápido? Entonces, claro, esa exposición de lo que significa vivir en un pueblo hacía que tú quisieras como resguardar tu privacidad de una manera increíble, porque, o sea, era como que
así somos la gente de pueblo, nos metemos en la vida de todo el mundo y opinamos y coño, ya Franco, esa camisa no le queda bien y tal. Entonces, claro, yo me vengo, emigro. Claro, yo salí de Venezuela jurando que yo me la estaba comiendo con toda mi vida académica. No, señor. Yo llegué aquí, yo he trabajado de teleoperadora, he tenido puros trabajos precarios, porque la edad no te ayuda. De hecho, hay denuncias que en los portales de empleo, en lo que metes la edad, te rechazan. Algo pasa. Entonces lo que te aconsejan es, no pongas la edad. Yo digo, ok, voy a una entrevista con burka, para que no me vean, porque yo no puedo llegar y decir que tengo 18 años, Claro. eso no existe. Y entonces, como no conseguía trabajo, empecé como a sentirme que ese aspecto de mi vida estaba muy mal. Ese aspecto me generaba tristeza, me deprimía, y decido recurrir a la terapia. Más allá de la terapia en sí, a conocer las nuevas herramientas de este mundo que a veces nos atropella un poco por temas sobre todo de tecnología. Y decido hacer terapia con una terapista que oigo casualmente, como todas las cosas que me pasan en esta vida. Yo estaba en mi casa y de repente oigo una persona, yo digo, wow, esta debe ser una pupila del doctor Rómulo Aponte, con quien yo hice terapia en Venezuela hace 25 años. Bueno, entonces resulta que yo me sentía muy mal profesionalmente porque no estaba sobrada nada, porque la edad no me ayudaba. Y con muchos inmigrantes, nadie te estaba esperando aquí, no eras necesaria, ¿no? No eres necesario. Y además, tu vida académica se quedó allá. Porque claro, de repente tú puedes, entre comillas, homologar el título, porque por ejemplo los abogados no se pueden homologar. Tú tienes que estudiar aquí. Y Claro, yo, el derecho romano es el mismo, y todo, pero luego claro, pero el nosotros derecho venimos, local. ¿no? Y cosas como, por ejemplo, nosotros venimos de un país presidencialista donde las personas eligen a su presidente y esto es una monarquía parlamentaria. Entonces estás hablando de dos sistemas totalmente diferentes. Yo decido hacer la carrera aquí, me estoy desviando, pero ya retomo lo de la terapia y entonces, claro, me aprobaron 2/3 de la carrera de la católica, yo hice 1/3 y la tesis y dije, bueno, ahora sí, abogada, me como el mundo. Tampoco. Entonces, bueno, busco terapia porque no hallo por dónde, cómo hago. Y al oír a esta persona que me recordó al doctor Rómulo Apontes de Caracas, yo dije, ella debe ser una terapista cognitivo-conductual, porque estoy oyendo al doctor Rómulo Apontes con el que me veía en Santa Paula, en Caracas, hace 20 y tantos años. Y fíjate, ella posteriormente me confirmó que efectivamente ella era una pupila del doctor Rómulo Apontes. La premisa de la teoría cognitivo-conductual que nace como una cierta reacción al psicoanálisis, porque el psicoanálisis es esto, te pasó en la infancia, pasan 400 años y todavía no te has recuperado las heridas de la infancia. Me perdonan los psicoanalistas, pero es lo que opino. La teoría cognitivo-conductual te dice, si tú cambias tu pensamiento negativo, tu vida cambia. Y yo siento que eso es así. Porque, ¿qué pasa? El grueso de las situaciones son objetivas, no son ni buenas ni malas. Tú las pasas por el filtro de tus experiencias, de tus valores, y tú le das el matiz si es bueno o es malo. Te pongo un ejemplo. En el caso de la minusvalía de mi tía, la que te he contado, mi tía Aide, la experiencia familiar en mi casa Para dar un poco de contexto, Aide, la tía que está en sillas de ruedas desde los 20 años, es una brillante odontólogo operativo. Operativo, y además fue entrenada en Nueva York para ejercer su carrera, siendo la primera mujer preparada para eso. Cuando yo vivo eso, estando en tercer grado, yo tendría unos 8 años. En esa oportunidad, fíjate que yo era tan chiquita, pero así me impactaría que ese día el jefe de mi papá en el hospital central le dijo, Osvaldo, saca a esa muchacha de Venezuela para que ella vea un mundo donde los minusválidos o los discapacitados viven con unas vidas plenas. Y esa fue la experiencia en mi casa, ¿sabes? Mi tía fue, salió, se entrenó, se regresó, mi tía manejaba, todos andábamos con mi tía en el carro. Me acuerdo que ella tenía una bolita en el volante que decía, you can drive, tú también puedes manejar. Me imagino que lo pronuncié mal también. Entonces, esa experiencia vivida en mi casa me generó a mí un filtro positivo. Cuando yo vivo la situación de Diego, mi mente dice, ¿sabes qué? Hay manera de vivir esto positivamente. La solución debe estar en alguna parte, hay que encontrarla.
No, más que eso, Gianfranco, es que fíjate lo que te decía antes, las situaciones no son ni buenas ni malas, tú la pasas por un filtro. Es como cuando te estás comprando una ropa y tú le pones talla tal, color tal, se va para allá. Tú le pones discapacitado o minusválido, no es sinónimo de vida mala. Entonces tú la pasas por ese filtro y tú tienes la fortaleza de vivir esa situación de una manera positiva. Claro. ¿Ves? Entonces, claro, yo contacto a Belkis. Es como ahora aprender a vivir con un riñón. Exacto. Que tú dices, bueno, pero si teníamos dos, con uno me muero. Bueno, fíjate, por ejemplo, lo que significa el conocimiento, que es algo tan increíble, porque el conocimiento es inversamente proporcional al miedo. A más tú sabes, menos miedo tienes. Yo me enteré, por ejemplo, preparando el libro, que no lo sabía en su momento, que las probabilidades que yo había tenido de morir en esa operación eran el 0,03%. Y yo sufrí esa muerte como que eran del 90%. Y por eso es que es importante tener conocimiento, porque te disminuye la incertidumbre, y así en todos los ámbitos. Entonces, voy con Belkis, no pensando en este libro, yo voy con ella tratando de conocer un poco de lo que es el marketing digital, de lo que es este nuevo modelo de trabajo, donde la edad no importa tanto porque tú eres tu propio jefe. Y en una de las terapias que hacía con ella me dice, ¿por qué tú no escribes un libro? Porque tú tienes algo que no tiene todo el mundo, ¿verdad? Que tú tienes la autoridad moral para decir, se siente así, no se siente así, eres capaz de salir bien de una situación así, porque contra mi propio pronóstico, yo puedo estar en la mejor época de mi vida, lo que no significa que no tenga problemas. Por supuesto. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo te vas a sentir tú el día que Diego rechace sin Injerto? No pienso en eso. Y no pienso en eso porque me mantengo en el aquí y en el ahora. Porque si yo me pongo a rumiarme esa incertidumbre puede ser tan dañina como el propio hecho. Entonces, y eso es parte de la misma terapia cognitiva. Entonces ella me dice, ¿por qué no escribes un libro? Pero es que además es el mismo. Hay una premisa que dice que el miedo no te paralice. Claro, claro. Pero es que existe... Miedo siempre lo vas a sentir. Pero es que posiblemente es mayor el riesgo de que se rechace un día el riñón a que nos atropelle el autobús que pasa por la esquina. Ahí vamos, ahí vamos. Fíjate que yo estadísticamente, y ahí vamos otra vez al conocimiento, hay una ligera probabilidad que yo termine en una diálisis con respecto a ti, Dios te ampare, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Además, el paciente trasplantado empieza como a tomar conciencia de cosas que antes no le paraba. Entonces, por ejemplo, yo tengo desde abril que fue a Venezuela que yo no consumo azúcar. Y mis últimos exámenes se me vino abajo de resistencia a la insulina. Yo eso, cuando tenía 2 riñones, iba y me comía una torta. Entonces, el conocimiento te da poder, el conocimiento te disminuye la incertidumbre. Entonces, bueno, yo con la terapia decido que lo voy a pensar. ¿Y por qué lo voy a pensar? Por lo que te decía antes, que yo suelo no someterme a situaciones de evaluación, no lo manejo bien. Bueno, salgo de los exámenes porque en los exámenes académicos soy una loca que me los disfruto con masoquismo. ¿Ves? Entonces yo ahorita voy a presentar una oposición y llego y qué chévere esta sensación horrible de si voy a poder o no. Pero entonces, bueno, el tema es que yo decido que me lo voy a pensar. Y me voy a Venezuela en febrero de este año, del 2024, y le digo, que cuando yo venga de regreso te traigo una respuesta. Y bueno, en ese viaje que resulta ser un viaje catártico cuando viajo sola, yo decido que ya llegó el momento de estarle teniendo miedo a la exposición pública, porque además de eso, yo estaba tras la búsqueda de un propósito. Y cuando yo, previo al trasplante, yo quise tener un manual que me dijera cómo vive una gente después de ser trasplantado. Yo quería hablar con nadie en vivo que me dijeran, yo doné un riñón y yo estoy bien y yo ando bicicleta y yo me tomo un vino en las tardes, y nunca tuve eso, no lo conseguí. Conseguí algunos estudios antropológicos en México, pero yo lo que quería era vida real, cómo voy a quedar. ¿Ves? Entonces, en la búsqueda de ese propósito, yo decido si lo voy a hacer. Si voy a exponerme con la finalidad de ayudar al que esté viviendo una situación de esta. Fíjate que Belkis me hizo un símil que me pareció genial y además es el más sencillo de la vida. Ella me dijo, no es lo mismo accidentarse en una carretera con un gato, con un manual y con herramientas, que la misma situación exacta sin gato, sin manual, sin herramientas. Porque las herramientas hacen que lo vivas de una manera más amable, que resuelvas más rápido, que tengas menos incertidumbre.
Entonces, en la búsqueda de ese propósito, yo quisiera que este libro ayudara de alguna manera a alguien que le toque ser un donante vivo, que de alguna manera concientice a las personas que todos estamos en ese riesgo y que una sociedad proclive a donar es una sociedad buena. Fíjate que en la búsqueda también del libro me enteré, por ejemplo, que San Juan Pablo II, que es uno de los papas que ha sido un referente para todos nosotros, él se refirió al tema específicamente y dijo que probablemente el que dona un órgano estando vivo hace el acto de amor al prójimo más grande que pueda haber. Porque eso se hace por amor, simplemente por amor. ¿Sabes que yo me pregunto cuál de los aspectos de mi vida me identifica más? Porque yo soy una mujer, soy ahora nuevamente una esposa, soy una madre, soy una profesional, soy una tejedora, una repostera que ahora no come azúcar, imagínate la locura. Una donante. Una donante, una emigrante. Ciclista, sí. Porque anduviste en bicicleta mucho tiempo, subías el cerro. No, y todavía. ¿Te acuerdas que la subía? Y mi outfit del cerro eran las franelas que disparaban en el José Pérez Colmenar. En el estadio, por supuesto. Las franelas de publicidad. Sí, pero fíjate que si lo analizo haciendo esta selección, yo creo que yo esencialmente he sido una madre, para que veas. Porque yo, a pesar de hacer 1000 cosas, yo me dediqué demasiado a mis hijos también. Y yo les enseñé el valor supremo de la libertad. Y eso me ha traído también cuando tú eres una persona reprimida, tú no te sales de riel. A veces cuando eres demasiado libre haces cosas que a tu mamá no le gustan. Pero eso me ha hecho que yo tenga una fuerte relación con mis dos hijos. Mariale, que mucha gente me pregunta, pero ¿por qué no hablas de Mariale? Yo, Mariale es el amor de mi vida. Mariale es mi amor incondicional. Y se lo digo cada vez, sobre todo cuando hace cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo te amo independientemente que esté o no de acuerdo. Y que ella no quiera cambiar, porque es su vida. No, por supuesto, pero además a Mariale le ha tocado el difícil rol de ser la hermana de una persona enferma. Porque eso hace que tú te sientas como desplazada. Para ti no hay tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, ella me decía, previo al trasplante, que nadie comprendía que su mamá y su hermano iban a un pabellón sin saber cómo iban a terminar. Y yo le decía en ese momento, Mariale, yo no tengo palabras, porque mi cerebro está como está ahorita con el valenciano, tan embotado en tratar de entender que yo no tengo palabras, pero me importa lo que sientes. O sea, para mí es importante que tú sepas que no es que no te entiendo, es que estoy tan en una situación nueva. Y te lo voy a resarcir en algún momento. Claro, pero una de lo importante de ser asertivo es que tú eres capaz de decirlo. Yo valido tus sentimientos, a mí me duele tu sentimiento, pero estoy tan en una situación crítica que no tengo cerebro que no sea para tratar de mantenerme serena para lo que viene. Entonces, bueno, a la cabeza, madre. Ahora en un rol de esposa, pues súper bien. Yo me divorcié y dije, nunca más en mi vida, no le entrego el control de mi vida a nadie. Y es que cuando tú tienes una buena relación no entregas controles. Pero entonces me hablaste de que te divorcias para nunca más casarte. Para nunca más casarme. Ok. ¿Compraste una casa con vista al mar para retirarte a la que más nunca volviste? A la que más nunca volviste. A la que no volví. Ok, ahora tienes otra casa con vista a otro mar. Entonces te has puesto a veces, fíjate, es la lectura, has hecho como determinaciones y la vida te ha dicho, no es por ahí. Bueno, es lo que dicen jocosamente, haz planes para que Dios se ría de ti. Claro. Porque yo tenía, Gianfranco, o sea, yo planeé el número de mis hijos, dónde me iba a morir. Es más, mira, cuando yo estaba en el centro médico, yo pensaba, como yo soy una persona para la cual el trabajo es el valor supremo, yo decía, yo el día de mi muerte me paro, tomo café y muero en el centro médico. Y la vida me ha ido mostrando que ni en el matrimonio donde creí que era para siempre, ni en el centro médico donde pensé que iba a cerrar la puerta con la muerte, ni en Cata donde pensé retirarme para siempre, ninguno se ha dado.
porque yo no tengo la capacidad absoluta de determinar mi futuro. Entonces, solo voy al futuro a pensar cosas alegres. ¿Y cuándo es el futuro? No sé, a lo mejor el futuro es mañana, a lo mejor no es. Pues hoy. Pues no, hoy es hoy, hoy es hoy. Pero lo que me ha enseñado un poco estas herramientas que he aprendido es que tú debes ir para atrás a reírte de momentos buenos. Yo me río, por ejemplo, no sabes cuántas veces, de cuando tú y yo nos conocimos, que éramos 40 y 20, porque, bueno, tú eres primo de unas grandes amigas mías y yo pasaba todas las navidades allá, y esa Navidad nos las pasamos bailando, ¿te acuerdas? Y yo soy el menor de esa generación. Claro, es que éramos 40 y 20. Y esa Navidad que nos la pasamos bailando merengue, donde Naudi, tú me dijiste que yo bailaba poquito, pero malo. Pero malo. Y yo, sacando cuentas de cuándo fue eso, yo te hice la torta de tu graduación. Claro, una torta de jojoto espectacular, o sea, que ayudó a sumar puntos para yo poder graduarme de periodista. Claro, entonces imagina a cuánto monta esta amistad de dos personas tan diferentes cronológicamente, de maneras de pensar y que nos hemos retroalimentado. Yo siempre se lo digo a mucha gente, a mí me amplió mi horizonte de pensamiento, mi romance. Y yo me imagino que tú tienes la misma sensación en cuanto a los inicios de tu negocio. Sí, pues. Entonces, sí. Nos hemos retroalimentado en ese sentido. Sí, fuiste una pieza muy importante en el inicio de mi independización empresarial. Bueno, y eso ha hecho que yo me nutra mucho de mis relaciones en mi vida. Porque yo siento que yo tengo a mi alrededor, así como antes te dije de Mirta, pues lo digo de ti, de tu propia familia, que es mi familia, de la misma Ana Bacarela que me hizo el prólogo de este libro, con la que comparto, nos conocimos en preescolar. Imagínate toda la vida que hemos compartido. Una extraordinaria periodista venezolana que además ha tenido capítulos en su vida. Claro, es que tiene licencia para escribir el prólogo de este libro. Claro, es que una de las cosas que analizaba en el prólogo son las coincidencias que ha habido en nuestra vida. Las dos hemos estado ligadas al mundo de los trasplantes. Yo como la mamá y además la donante de alguien, y ella fue trasplantada de un linfoma no Hodgkin con un trasplante autólogo. Entonces, ese paralelismo y esas amistades, mira, tengo otra amiga que le decía en estos días que es de la misma promoción. Qué risa que nosotros tenemos 51 años de amistad y que a pesar, por lo menos con ella, que a veces pasa un año y nos vemos cuando yo voy a Venezuela, es un cariño como que si estuviera viendo a mis hermanas. Como si hubieses tomado café el día anterior. Como si hubieras tomado café el día anterior. Es increíble. Y yo siento, y eso está cada día más demostrado, que si hay un factor en la vida que te ayuda a tener una buena vida y evolucionar, son las relaciones de tu vida. Los afectos de tu vida y además regarlos. Porque ahora tú y yo no estamos encompinchados, pero mira, hoy nos vimos y somos los mismos que bailamos esa Navidad. Como que nos tomamos un café ayer. Como que nos tomamos un café ayer. Y tú puedes tener la certeza que si tú me necesitas, yo estoy. Y yo tengo la certeza que si yo te necesito. Seguramente. Porque para esto que estamos haciendo el día de hoy fue una llamada telefónica y aquí estoy. O sea, díganme el día y la hora. Exactamente. Y entonces, fíjate, así como te dije que soy mamá, que soy profesional, que soy donante, yo soy amiga. A mí me encanta tener amigos. Me parece que nutre tu vida, te llena, te compensa, te hace crecer, te hace tener unos sentimientos tan sinceros que no se comparan con nada. Hoy día, parte de lo que está en este libro, ¿qué te ha enseñado toda esta historia? Luego de planificarte tanto, luego de proyectar tanto, luego de... Mira, en estos días había una explicación muy buena, que es que hacer planes a futuro no está mal, porque tú tampoco puedes ser un incoherente que llevas la vida como vaya viniendo, vamos bien, claro. ¿verdad? Pero tú no puedes tener la estructura de pensamiento tan cuadrada como yo la tenía. Y eso fue algo que a mí me hizo daño. Hay un símil que te dice que si tú eres como roca, las rocas se fracturan. En cambio, el agua se adapta a lo que venga. Y si, imagínate tú cómo nos ha tocado adaptarnos en esta vida a tantas cosas, a ser un inmigrante. Una mujer que decía que era desierto, selva, nieve y volcán, y ahora estás viviendo en otra tierra. Claro, y que además dije que nunca en mi vida, bajo ninguna circunstancia, iba a emigrar. Claro. Que eso no existía en mi vida. Y me convertí en un inmigrante que además le tocó
un duelo simultáneo, porque yo viví la enfermedad de Diego conjuntamente con la emigración. Yo salí de Venezuela, Gianfranco, a mí me da risa porque hay gente que dice, yo metí mi vida en 2 maletas. Yo metí mis documentos en una maleta. En un sobre. Y me acuerdo que tenía unos Adidas Superstar, que fue el único par de zapatos que tuve por mucho tiempo. Después que en Venezuela tenía 1000. Entonces, cuando tú en tu maleta metes unos documentos que además, por un consejo de terapia, para que veas este cuento, mira, yo estaba haciendo, yo he hecho mucha terapia en mi vida. Yo estaba yendo donde un doctor en Valencia. España. No vale, en Valencia. Venezuela, ¿o qué? Porque yo sentía, la situación en Venezuela se está complicando, tú no estás haciendo nada, la mujer planificada está esperando que venga la providencia y le resuelva sin hacer nada. Y él me dio un consejo súper sabio. Él me dijo, mira, prepara todo como si te fueras a ir. Si llega el momento y no te vas, no pasa nada. No pasa nada, invertiste un poquito de plata y un poquito de tiempo, pero eso te va a dar la sensación ahorita que no estás esperando que la vida te resuelva. Y gracias a ese consejo, Gianfranco, yo el día de la llamada de Diego, yo metí en mi maleta todos mis documentos apostillados, todo mi título apostillado, y metí unas cosas para Diego porque sabía que venía una hospitalización, y me vine con mis Adidas, que eran los únicos zapatos que tenía. Cuando tu vida se te resume en unos documentos de un par de zapatos, tú empiezas a ver qué materialista fuiste, ¿vale? Donde no soltabas nada, donde te quedabas pegada en unas situaciones concretas porque no voy a perder mi casa, porque no voy a perder mis zapatos, porque no voy a perder mis libros. Cuando la vida de repente te dice, ¿sabes? Eso no importa nada. Cuando estás viviendo una situación así, no importa si no tienes zapatos, no importa si no tienes ropa, no importa si no tienes libros. Importa, mira, recuerdo de ese momento que eso no lo narré ahí porque hay momentos que yo siento que el dolor que rodea una situación tan dura es como un parto, a ti se te va olvidando, porque si no, no podrías. Y por eso es que tienes otro hijo. Bueno, en el caso de lo que pasó con la hospitalización de Diego, yo recuerdo que en ese hospital, que es una maravilla, Diego tenía una de las habitaciones más bellas del hospital porque era un muchacho y a los jóvenes le dan prioridad, pero el acompañante duerme en una silla esta. Y yo pasé 15 días durmiendo en esa silla. Y 15 días que yo le contaba sus respiraciones para verificar que no hubiera muerto. Entonces, ante eso, no importa nada material, nada, solo que él estuviera bien. Era lo único que importaba. Y por eso, pues a mí me preguntan si tuve dudas en algún momento. Nunca las tuve. Si eso le daba a él calidad de vida, bienvenido. Me doy. Este es un libro que hay aquí adentro. Hay dolor, hay victimización, hay culpa, hay... ¿Qué hay aquí? Mira, Gianfranco, ese libro, ¿qué quise hacer yo en él? Proporcionarle herramientas a una persona que está viviendo una situación de dolor. Fíjate que dentro de el camino del libro... Del dolor, en este caso, que tú viviste a través de una situación de salud. Pero hay dolor por muchas causas que pueden generar un dolor. Hay dolor por muchas causas. Y una de ellas es lo que hablamos antes de la modificación de los pensamientos negativos. Tristemente, nosotros hemos sido educados para pensar mal. Y cambiar esos patrones es algo que puede ser muy fácil en teoría, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, porque tu pensamiento automático es, si salgo a la calle ahorita, a lo mejor me atropello un carro. Entonces, modificar eso es un proceso complejo, pero se puede. Y si una cosa a mí me alentó a hacer ese libro, es que yo me di cuenta que sí se podía. Yo me di cuenta, mira, hay una leyenda que yo la he oído muchas veces, pero la narro al principio del libro, que dice que todos nosotros tenemos adentro un águila majestuosa y tenemos un lobo que rumea la tragedia. Entonces, ellos dos viven en tu vida en un enfrentamiento. No sé si te acuerdas de los muñequitos de los picapiedras que hacían, era la misma leyenda igualita. Entonces, ante un hecho, este te dice, tú sí vas a poder, sí lo vas a lograr, y este te dice, pero ese video va a quedar horrible, pero no sé qué, pero tal. Entonces,
como dentro de nosotros viven los dos. La pregunta es, ¿cómo logro que uno viva y el otro esté, pero esté como chiquitico? Alimentando al que yo quiero que sea mi vida. Entonces, si tu vida... Escuchando más a este. Claro, pero si tu vida es, yo soy la víctima porque a mí, porque me pasó esto, yo no me lo merecía, no sé qué, tú estás alimentando ese lobo. Entonces, tú día y noche, tú te acuestas. Porque a mí, pobrecita, este universo me atacan. Cuando tú lo ves desde la perspectiva, o sea, estoy en la mejor ciudad del mundo para vivir esto. Reconstituir mi familia aquí. Aquí están mis 2 hijos y además está el otro hijo que me dio la vida, que es Aramillo. Entonces tú dices, o sea, ¿qué más quiero, vale? ¿Qué más quiero? Si es que logramos incluso salir en bloque, nos vinimos todos, nos fortalecimos. Para nosotros una fiesta es hacer una pasta boloña un sábado y reunirnos. Entonces, desde el punto de vista de las herramientas, puede ser la diferencia entre una cosa y otra. Y yo sí fui víctima un año, terrible, terrible, no dormí. De ti misma. De sentir que yo no me merecía esto, y entonces tú, y porque yo hice, y porque yo ayudé a los enfermos renales en Cagua, y ahora la vida se ensañó con lo que yo más quería, ese era mi pensamiento. Era como una afrenta con la vida. Una afrenta con la vida. Y una afrenta que en determinados momentos yo pensaba que esto se acabe, Quiero despertar de esta pesadilla. que esto se acabe. Yo caminaba por el metro y yo, si yo tuviera voluntad, me tiraría y se acabara esto. ¿Ves? Y entonces todo ese mundo horrible que yo estaba viviendo, pero llegó un momento en que de un día a otro me desperté y dije, epa, ¿qué está pasando? Mira, ese lobo es tan poderoso que cuando yo iba, a Diego y a mí nos hospitalizaron el día antes en las Jiménez Díaz. Y nos dijeron que nos iban a hospitalizar antes porque durmiéramos juntos y tal. Y a mí, esos momentos de alto estrés han hecho que yo no duerma nada. Diego, en cambio, le dice, ¿vas a morir? Bueno, voy a dormir un ratito antes de morir. Esa es la diferencia entre él y yo. Entonces yo le dije, Diego, yo no voy a dormir nada esta noche, esto va a ser horrible, no sé qué. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo me despierto con el enfermero diciéndome, epa, van al pabellón y ustedes durmiendo, estábamos de cata, pues. Nos sacaron a los dos, íbamos en 2 camillas, porque claro, esta operación es 2 pabellones, uno al lado del otro, porque hay muchas explicaciones, y una de ellas es que mientras menos tiempo tengan parado el riñón, más probabilidades de una larga vida para ese riñón. Claro. Fíjate que cuando yo despierto de la cirugía, la cirujana que operó a Diego, que es una mujer espectacular, y que además es una mujer en un mundo de hombres, porque los nefrólogos son hombres, ella me dice, felicidades, todo salió bien. El riñón empezó a filtrar la sangre de Diego en menos de 7 segundos, sin haberlos conectado. Wow. Imagínate tú. Porque claro, lo pegan y luego hacen lo que llaman las anastomosis, que es cuando lo pegan a la arteria. Y me dice, y ya él está bien y orinando, y se despertó preguntando por usted. O sea, imagínate todo lo que eso significó. Y me fui porque no sé de qué estamos hablando ahora, porque me fui para ese lado, porque se me aguó el guarapo en buen venezolano. ¿A ti No, es que te iba a preguntar algo. Aquí estoy. Normalmente la gente dice que hay que dar sin esperar algo a cambio. Yo recuerdo que tú y yo teníamos una relación muy bonita en donde yo ponía el café y tú la torta, o viceversa, ¿ok? Pero ¿qué ocurre cuando tengo que darte algo sin esperar nada? Cuando tengo que darte una parte de mí, literalmente voy a darte un riñón para que tú hagas tu vida y te vayas. Es que, Gianfranco, mira, tú no esperas nada del mismo nivel. Quiero decir, yo por esto no espero que Diego me cuide y no me meta en un ancianato. El que haga su vida. Si, como te dije antes, si un valor tengo yo en la vida, es la libertad. Y mis hijos son absolutamente libres de hacer lo que ellos consideren pertinente. Pero yo creo en la fuerza de lo que tú lanzas al universo. Y en la medida en que tú lanzas cosas positivas, se te vienen de vuelta cosas positivas. Entonces tú dices, no espero nada porque no es una relación de uno a uno. Yo espero porque yo sí creo que desde un acto de amor tan grande, el universo te lo devuelve y me lo está devolviendo.
Porque yo en algún momento de mi vida pensé que nunca más iba a tener serenidad. Y yo estoy absolutamente serena. Absolutamente consciente que Dios, la providencia, el universo me ama y que no estoy sola. Y eso antes no lo tenía. Y es que además hemos estado hablando acá de temas, de este tema que en general es súper sensible y no lloras. O sea, ya superaste muchas cosas. Bueno, ahorita me medio quebré, pero en líneas generales no lloro porque, ¿sabes? Si yo es más, mira, te lo voy a poner con este ejemplo. Si yo pudiera echar el mundo atrás y que Diego no pasara por eso, y que yo involucionara y me volviera un ser tóxico, yo lo haría. Porque uno nunca agradece la enfermedad de su hijo. Pero como eso no lo puedo hacer y es absurdo porque no puedo echar el mundo atrás, yo solo puedo agradecer las bendiciones concomitantes. ¿Y lo volverías a hacer? Pero sin duda. Y además no yo, estadísticamente todas las personas que han donado dicen que están felices y lo volverían a hacer. En esta historia estás acompañada, por supuesto, de tu hijo, que es el protagonista junto a ti de todo este tema, pero también tenías compañeros, uno de 2 piernas y uno de 4 patas. Sí, vale. La maravilla de tener una mascota cuando estás triste. Yo en mi vida había tenido una mascota. Mi papá, del que vuelvo a hablarte, era un loco de las mascotas. Él, cuando se graduó de médico en Cagua, hacía domicilio. Resulta que era famoso porque se subía en las matas porque le tenía miedo a un pequinés. Y con ese criterio yo crecí, yo le tenía pánico a los animales, me parecía que ensuciaban. Y resulta que en esta emigración llegó a mi vida una beagle llamada Astra, que me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida. Además le dio estructura, porque ella le encanta pasear, ella tiene sus horarios, entonces quisiera o no la tenía que sacar, porque si no se ponía fastidiosísima. Además era un salvoconducto en la pandemia. Era un salvoconducto, la sacábamos tanto que a veces ya no quería. La perra estaba cansada. Exactamente. Y además ella es muy particular, pero ella sociabiliza, entonces aquí en España las personas se te acercan más por un perro, entonces te entablan conversaciones, interactúas, haces ejercicio, y ella tiene como la capacidad esa de percibir que tú estás mal. Entonces cada vez que yo me sentía mal, ella se acercaba, me acompañaba, y vale, qué increíble lo que yo no sabía en la vida del poder que puede tener una mascota en la vida de alguien que está triste. Mira, la Comunidad de Madrid ahora incluso está permitiendo, bueno, y lo saben, por ejemplo, la mamá de Mirta le permitieron llevarle la perrita a la terapia intensiva, porque es increíble el poder sanador que puede tener una mascota. Y resulta que esa mascota no era mía, esa mascota era el que era mi novio en Venezuela, que se vino en parte de esta emigración loca. Y hoy día es... Y hoy día es mi esposo. Increíblemente, a los 17 meses del trasplante me casé en Cullera, en una playa. Y ese matrimonio vino por una modificación de pensamiento también, porque yo salí del divorcio primero diciendo nunca más confío en nadie, no creo en nadie, los matrimonios terminan mal. El amor no se hizo para mí. Sí, probablemente. Y otra vez Diego, que es mi cable a tierra en muchas cosas y que tiene una sabiduría intrínseca a veces que me sorprende. Mira, a los días del trasplante me dijo, mamá, ¿no te parece que deberías dejar de ser un poco egoísta? Y pues, imagínate, alguien que te le has dado un riñón y te dice egoísta. Sí, ¿no? Y me dijo, ¿no te parece que deberías pensar un poco en Gregorio, que te ha acompañado con entrega, devoción y bueno, y 1000 cosas que narrar aquí sería poco? Y tú, oye, pensándolo así. Exacto, y que además ya has sido insistente en querer casarte y tú la más arrecha, no me caso, no hago. Y te dije, oye, ¿verdad que no soy solo yo? Y bueno, decidí modificar mis patrones de pensamiento y me casé y estoy felizmente casada. Hace ya 2 años y tanto y miles de relación y chévere, súper bien. Súper bien, entonces claro, ahora vivo con Gregorio y con Astra, pero esta migración ha hecho que nos ha tocado una cosa súper particular. Él trabaja full por Europa,
Entonces ha estado temporadas viviendo en Alemania, ha estado temporadas viviendo en Dinamarca y entonces yo me he quedado sola en Madrid. Esta vez, por primera vez, soy yo la que abandona el hogar común y me fui a vivir a Valencia. Cullera, sí, porque estoy trabajando en Gandía, pero súper bien, nos va súper bien. Cuando él estaba en Alemania me encantaba porque los fines de semana iba tipo a la Colombia a tomarme, iba a pasear para Alemania. Qué maravilla. Sí. Este libro, me atrevo yo a deducir, está por los 4 costados hecho de cambios de patrones de pensamiento. Básicamente. Es que mira, yo me preguntaba qué aportó ese libro en mi vida, porque para mí significa un propósito que, como dice Mario Alonso, cuando el propósito viene del alma se te revela, no es algo intelectual, de repente te aparece, hace un clic. Pero el libro a mí me aportó, mira, primero eso fue una terapia, yo escribí partes de ese libro que se me salían las lágrimas. Ahora lo veo como un observador de una cosa que pasó. Ahora Es veo... omnisciente. Sí. Dejaste ese capítulo aquí y seguiste con tu vida. Yo creo que sí. Yo no pienso en ese capítulo. Así como te dije, no pienso en las partes bellas de ese capítulo. Pienso en Y esta es la parte bella. Estamos aquí hoy tomando un café, hablando. Tu hijo está feliz, se come un plato de pasta, o sea... Pero sabes, mira, yo tengo, por ejemplo, voy a montar en las redes un video que yo creo que habrían pasado unos 2 meses del trasplante y Diego y yo íbamos por el corredor de bicicletas de Madrid y yo iba en la bicicleta sin manos y él sin manos me estaba grabando con el teléfono. Imagínate tú, de paso la irresponsabilidad que éramos los dos sin manos que tenemos casco. Pero en algún momento de mi vida yo imaginé que yo no iba a volver a ver a mi hijo así. Entonces, ver a mi hijo cómo está viviendo, por el tiempo que toque vivirlo así, y cuando nos toque enfrentar algo, lo enfrentaremos desde la misma valentía. De hecho, mira, una de las cosas que yo puedo rescatar, bueno, todas de este país en ese sentido, pero los avances tecnológicos que hay en el tema de trasplante renal, tú no te puedes imaginar. Por decirte algo, a mí me operaron por la paroscopia. Mi cicatriz es de 5 centímetros, por donde un robot extrajo mi riñón. Pero es que ahora lo están haciendo transvaginalmente. Imagínate, y tú dirías, ¿pero qué importa la cicatriz? Es que no más allá de la cicatriz, una herida grande es un compromiso grande y un riesgo grande. Claro. ¿Ves? Y hay avances, por ejemplo, están creando un riñón biónico que va a suplir el riñón de un ser humano y que va a tener la gran ventaja que no lo van a rechazar porque es una máquina. Claro. O por ejemplo, ya en Estados Unidos y en China lo están practicando, están trabajando genéticamente en cerdos y le están sacando el ADN y metiendo el ADN de la persona que lo va a recibir de manera que no haya rechazo. Por ahora, lo que buscan a través de esa técnica es ganar tiempo, mientras aparece, porque claro, la proporción, la demanda es altísima y la oferta es poca. Pero lo que se avisora es un buen futuro con el tema. Y entonces me quedo con pensar en esa parte buena del tema y estoy segura que lo vamos a vivir desde la misma entrega y desde la misma confianza en ese universo que nos quiere, que lo vivimos la primera vez. Te diste en este libro. Estás aquí. Me di y me dieron. Aunque no suena tan bonito. Pero está aquí toda esa historia. La diste. Está muy sincera, ¿sabes? Está con cosas que, por ejemplo, en mi familia no es bonito cuestionar la fe. Y no sé ni siquiera cómo lo van a tomar. Porque, claro, venimos de una familia tradicional donde meterse con la iglesia católica no está bien visto. Pero yo no me estoy metiendo con la esencia de la iglesia católica, sino con... Lo dijimos, no con Dios, sino con el templo. Claro, pero es que también hay instituciones que se quedan como ancladas al pasado, ¿vale? Y tú tienes que evolucionar. Yo no puedo pretender que una persona se mantenga en un matrimonio a troche y moche, así le vaya horrible y así se muera porque el matrimonio es para toda la vida. Eso es algo que en este momento no pega conmigo. Y si yo no puedo aceptar sus normativas, yo no puedo estar ahí. Claro. ¿Ves? Hay cosas ¿No puedes dejar de ser tú? Obviamente,
obviamente. Ya eso no es negociable. En este momento de tu vida. En la María Gabriela de hoy no existe que yo mantenga una relación a trochimocha porque me la imponga una institución. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ves? En la que yo soy hoy por hoy, yo no creo en un Dios castigador. Cero, cero. O sea, para mí Dios es un Dios de amor. Y nosotros estamos en esta experiencia en la vida evolucionando. Nosotros no estamos aquí para que el día de mañana nos puñen con un tenedor en el infierno. En mi manera de ver la vida. Yo no sé si esa manera de ver la vida me lo hace más cómodo. Yo no sé si esa manera de ver la vida me genera menos ansiedad. Pero me gusta creer que es así. Por ejemplo, mira, lo que hablábamos de la energía y de que somos energía. Yo leí una maravilla de la capacidad que tenemos como seres energéticos de influir en las situaciones positivas. La cantidad de cadenas de oración que nosotros recibimos en ese trasplante es algo que me para el pelo. O sea, de todas las religiones que se multiplican y tantas personas orando a la vez tienen un peso específico. Entonces yo no me puedo sentir mal de estar en contra de ciertos planteamientos de la iglesia cuando mi esencia cree en un Dios poderoso, en un Dios que te ama, en un Dios que te ofrece la oportunidad de evolucionar. Mira, cuando la nefróloga me dijo por primera vez, la enfermedad es parte de la vida, que pareciera una obviedad, ¿verdad? Pero en el fondo tú siempre piensas que eso le da a otros, ¿no? Porque además tú crees que como tú eres bueno, a ti no te da. O sea, imagínate semejante absurdo. Entonces, esa obviedad me hizo pensar a mí, oye, de verdad, es que la vida es con sus altos y sus bajos y probablemente nosotros escogimos esto para evolucionar. Y probablemente la enfermedad no es del vecino, la enfermedad es tuya también. Y probablemente si a alguien se la van a mandar, como nosotros pensamos, se la van a mandar a alguien que sea capaz de tener la fortaleza de llevarla de una manera amable. Yo todavía oigo gente que me impacta diciendo, pero ¿cómo me pasó esto si yo soy bueno? Imagínate tú. O sea, las cosas le dan a lo malo. Lo que hemos vivido situaciones de enfermedad. Están pagando algo. Estamos pagando algo. Es que mira, hoy en estos días había alguien que... ¿Qué cinta se está usando para medir eso? Y tú te pones a ver, y eso que parece un chiste, lo piensa mucha gente. Sí. A la gente buena no le pasan cosas. Y a la gente buena le pasan cosas, porque la vida está llena de cosas. Y cuando tú no tienes esa sensación de que es que, no, me castigaron por algo, lo vives de otra manera, ¿vale? Porque sabes que probablemente eso impacte en tu evolución. Y tú seas una mejor persona después de eso. De hecho, hay estudios que dicen que todas las personas, mira esta locura que leí, que esa no lo sabía. Estadísticamente, los donantes son personas que han fortalecido su autoestima a través de la donación. Y tú dirías que, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que tú te sientes primero bien de yo decidí no desde la obligación. Yo decidí desde el amor. Y mis decisiones desde el amor absolutamente libre me hacen estar contenta con la persona en la que yo me he vuelto. ¿Sabes? A lo mejor a mí me hubiera pasado esto hace 20 años con el pastel filosófico que tenía en la cabeza y estoy segura que no lo hubiera vivido de la misma forma. Estoy segura que no hubiera sido un trampolín para evolucionar. Hola, soy María Gabriela, soy donante viva de riñón. El año 2021 le doné mi riñón izquierdo a mi hijo Diego y después de eso mi vida ha sido una vida plena, una vida llena de esperanza, de retos y uno de ellos es plasmar en este libro todas las herramientas que puedes usar si te toca enfrentar una situación como esa, en general una situación de dolor. No se lleva la vida igual si tienes herramientas.